Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a ir viendo ahora un poco las funciones motoras del estómago. Si bien es verdad que las funciones de almacenaje de los alimentos se dan en el estómago, cuando los alimentos evidentemente llegan a alcanzar el estómago, que es donde nos habíamos quedado en el vídeo anterior, el incremento de la presión envía señales al cerebro a través del sistema vagal. Como respuesta, precisamente, el estómago recibirá señales inhibitorias que relajarán el músculo para acomodar todo el volumen en el estómago de la entrada de alimentos que nosotros estamos haciendo. De esta manera la presión permanece baja hasta que el estómago alcanza su distensión máxima, que es un volumen de entre 0,8 y 1,5 litros. Este fenómeno se conoce como la relajación receptiva gástrica y está modelado principalmente por el nervio vago o nervio 10. La función de la mezcla y la propulsión de los alimentos se produce en el estómago también, porque el estómago contiene a los alimentos una vez ya se han llenado nuestro estómago de que hemos terminado de comer, y entonces las ondas peristálticas de constricción se encuentran como ondas de mezcla que se dirigen hacia el antro con una frecuencia de unos 15 a 20 segundos. Esas ondas tienen la función de producir esa mezcla de alimentos con las secreciones gástricas que van a dar lugar a lo que conocemos como quimo. Y conforme las ondas de constricción avancen hacia el antro, aumentarán la intensidad, dando lugar al final potenciales de acción. Esto hace también que se formen anillos peristálticos que impulsan normalmente el contenido gástrico hacia el píloro cada vez con más intensidad. Las funciones normalmente de vaciamiento gástrico implican que el quimo pasa al duodeno mediante el vaciamiento gástrico, que se produce a un ritmo adecuado para que el intestino delgado pueda digerirlo poco a poco y absorberlo correctamente. Los movimientos peristálticos del estómago impulsan por tanto al quimo hacia el píloro, mientras que el esfínter pilórico precisamente se opone de forma variable a la salida del contenido del estómago. La regulación, por tanto, del vaciamiento gástrico, como veréis, o como habréis podido suponer, es muy importante. La regulación de ese proceso de vaciado es compleja, de hecho, y en ella intervienen muchísimos factores. Hay factores estimulantes, como es el caso del volumen de los alimentos. El aumento del volumen del alimento en el estómago estimula el vaciado por distensión mecánica, es decir, cuando ya no hay más hueco evidentemente en el estómago, hay que vaciarlo, hay que empezar a hacer que pase hacia el intestino. También, por supuesto, la gastrina, esa hormona que estimulaba la secreción ácida del estómago y en menor medida producía una estimulación de los movimientos del estómago y de la bomba pilórica, esa misma. También están los factores inhibidores.
Evidentemente, la distensión del duodeno es limitada, así que puede ser un inhibidor en un momento dado. La presencia del ácido en el duodeno, porque la caída de pH del duodeno por debajo de 3,5 o 4 puede bloquear automáticamente el vaciado gástrico hasta que las secreciones pancreáticas consigan neutralizar esa acidez. Y también, por supuesto, el grado de osmolaridad del quimo, porque tanto los quimos hipotónicos como los hipertónicos producen reflejos inhibitorios, es decir, necesitamos que el quimo también sea lo más osmóticamente regulado posible. La presencia de los productos de degradación de proteínas y de grasas en el quimo también son importantes y por eso la presencia de grasas va a dar lugar a la liberación de algunas hormonas, como ya hemos mencionado antes, como es el caso de la colecistoquinina, que es la hormona que inhibe el vaciado gástrico de forma más potente en este caso. También os he de decir que algunos pacientes que tienen gastrectomizados, es decir, que tienen procesos de este tipo, alterados por tanto el estómago, hay riesgo de que sufran hipoglucemias postprandiales, que se llaman, por alteraciones en ese vaciado gástrico, en la secreción normalmente de la insulina o del famoso PIG que hemos dicho antes en otros vídeos, que es ese péptido que es el que produce o ayuda a aquella insulina, ¿vale? Y en la absorción de la glucosa intestinal. Recordad también que el sistema nervioso simpático inhibe la contracción del cuerpo y el antro gástricos, así que sí. Los movimientos en el intestino delgado también son importantes para seguir todo este proceso de cómo sigue avanzando el alimento. En el intestino delgado, como en todos los tramos del tubo digestivo, existen también movimientos de mezcla y de propulsión, pero en este caso se van a dar de manera simultánea, al contrario de lo que se había hecho hasta ahora. Los movimientos de segmentación del intestino delgado son súper importantes, porque cuando el quimo ya ha penetrado al intestino delgado, la distensión del mismo induce la formación de unas contracciones que se llaman concéntricas, porque se extienden a lo largo de todo el tubo, segmentándolo, digamos, como en bolitas, ¿vale? Como si hiciéramos de pronto, no sé cómo deciros, un collar de cuentas, ¿vale? Así como, pero muy grande, claro, porque el intestino es grande. Entonces, este tipo de movimientos sirven para dividir el quimo, de hecho, dentro del propio intestino y para favorecer su mezcla con las secreciones intestinales. Entonces, aunque estos movimientos apenas duran unos segundos, suelen desplazarse también en dirección hacia el ano, por lo que van favoreciendo muy poquito a poco el desplazamiento. Los movimientos peristálticos del propio intestino delgado también se siguen dando de forma simultánea a esos movimientos de segmentación que acabamos de ver. A su vez se producen ondas peristálticas, lo que significa que estas se pueden producir en cualquier parte del intestino y, como se vio anteriormente, viajan siempre en dirección anal. Entonces, este tipo de movimientos lo que hacen es impulsar al quimo hasta el colon, al mismo tiempo que favorecen la extensión de la mucosa intestinal para facilitar la absorción de nutrientes, como digo, progresivamente y poco a poco. Finalmente, el quimo alcanzará la válvula ileocecal, que separará así el intestino delgado del colon. Su función normalmente de esa válvula es evitar el reflujo del contenido fecal hacia el ilion, y la parte terminal del ilion, además, suele estar rodeada de una fuerte capa de músculo que forma el esfínter ileocecal. Ambos, tanto la válvula como el esfínter, están regulados por reflejos procedentes del ciego, mediados sobre todo por el plexo mesentérico y por ganglios simpáticos paravertebrales. Así, la distensión del ciego estimula también el cierre de la válvula y la contracción del esfínter, que a la vez se inhibe por la actividad peristáltica del propio ilion. Así, la presencia de las sustancias irritantes en el ciego produce el mismo efecto inhibidor, lo que hace que los enfermos con una apendicitis, por ejemplo, pudieran sufrir en ocasiones una parálisis parcial del ilion, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La regulación, por tanto, de toda esta motilidad del peristaltismo intestinal también es súper importante. ¿Por qué? Porque hay movimientos o factores que pueden afectar a esa actividad peristáltica del intestino delgado. Por un lado tendríamos el reflejo gastroentérico, que sería la distensión del estómago que estimula ese peristaltismo del intestino delgado, lógicamente. El reflejo gastrocólico, porque es la distensión del estómago que estimula también el peristaltismo en el intestino grueso, en un reflejo mediado por el nervio vago, que eso conlleva también factores hormonales como aquellos que estimulan el peristaltismo, el caso de la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina, y los que la inhibían, que eran el caso de inhibir el peristaltismo con la secretina y el glucagón. También tendremos el reflejo peritoneo intestinal, que este reflejo concretamente es el estímulo inhibidor que
está producido por la irritación del peritoneo que da lugar a una parálisis intestinal. También puede ocurrir por un reflejo nefrointestinal, estímulo inhibidor producido por la irritación renal que va a dar lugar a esa parálisis intestinal, o el reflejo vesículo intestinal, que es un estímulo inhibidor producido sobre todo por la irritación de la vesícula que va a dar lugar también a una parálisis que puede llegar a ser intestinal. Los movimientos en el colon son movimientos de mezcla colónicos, aquellos que se producen como movimientos de mezcla denominados austras, que se dan en el intestino delgado, y por el aspecto externo que dan, sobre todo están destinados a exprimir normalmente las heces y extraer el líquido que forma de este para poder así hacer una consistencia semilíquida a una consistencia semisólida, es decir, eliminar todo el agua posible para reabsorberla y que no se pierda en las heces. La secuencia de estos movimientos es la siguiente: la distensión del colon estimula la formación de una contracción en anillo, las tenias conocidas colónicas, que ya hemos hablado de ellas, son bandas longitudinales del músculo liso del colon que se van a contraer, y las zonas no estimuladas forman protusiones en forma de saco que se denominan también las austras. Esos movimientos de propulsión colónicos normalmente que vienen ahora después se pasan varias veces al día y de hecho se producen bastante a menudo, conocidos sobre todo como los movimientos de masa. Este tipo de movimientos se producen de forma continua de 2 a 3 veces al día durante periodos cortos de 15 a 30 minutos y se trata de una forma modificada de peristaltismo que sigue una secuencia característica similar a la de las austras, con la distensión o irritación del colon estimulando así la formación de un anillo de constricción y las zonas próximas al anillo que perderán sus austras y en su lugar se contraerán como una única unidad. Al final, la defecación, que es el proceso de expulsión de las heces, que se inician cuando éstas alcanzan el recto, provocando una distensión normalmente. En este momento se producen así las señales del plexo mesentérico que estimularán el peristaltismo del colon descendente y del sigma que impulsan a las heces hasta el ano. Estos impulsos peristálticos producirán una relajación del esfínter anal interno, que era el que tenía el control involuntario, y sin embargo el reflejo mesentérico pélvico es bastante débil de por sí, y para ese proceso que tiene que ser eficaz, claro, tienen que intervenir los plexos sacros del sistema parasimpático, que son el reflejo parasimpático de la defecación, que reciben las fibras aferentes del recto y como respuesta también de estímulo del peristaltismo y relajarán así el esfínter anal interno, como digo, que es el involuntario, ¿vale? Lo van preparando todo. Pero para que el proceso de defecación se complete 100% es necesaria la relajación del esfínter anal externo, que sí que tiene un control voluntario. La composición de las heces, os recuerdo que era un 75% de agua y un 25% de materia sólida, entre otras cosas, bacterias muertas, grasas, materia inorgánica, proteínas, productos no digeridos y componentes secos de los jugos gástricos, y el color marrón por ciento que tienen normalmente las heces, se produce por una sustancia llamada estercobilina y la urobilina, que son sustancias derivadas de la bilirrubina y que si tienes ese color marrón, pues es que tienes cierta salud. El olor se debe, entre otras cosas, normalmente al indol, al escatol, a los mercaptanos y al ácido sulfídrico, por eso no huele muy bien precisamente. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.